Buenos días. La siguiente presentación estaremos hablando sobre la evolución del icono, desde la creación del mismo o desde cuando se reconoce la primera creación del mismo hasta la evolución al uso cotidiano en nuestra cultura. Mi nombre es Adrina Ávila y esta presentación fue realizada para el módulo de expertos en tecnología educativa del planeta Fátima. Ok. Lo primero que tenemos que definir es la palabra iconos, que proviene del griego eikon, que significa imagen. La palabra eikon también estuvo asociada y puede ser definida como una imagen con representación de un signo extraordinario, dado un modelo arquetípico. Esto, ¿qué significa? Bueno, que el icono está asociado siempre a una imagen que en sí va a representar, es el ser de lo que quiere representar. O sea, ella es en sí misma su significado. En el antiguo Bizancio, toda representación cristiana, la Virgen, los santos, ya sea pintada o esculpida, recibían el nombre de íconos. De aquí que el ícono aparece o el reconocimiento del ícono que se conoce es su primera aparición como el ícono religioso. En el lenguaje de la historia del arte, la expresión ícono designa principalmente la imagen religiosa, la iglesia oriental y griega y sobre todo en la rusa, o sea, fue reconocido tanto en Occidente como en Oriente. Los iconos simbolizan o sea, el símbolo que tienen los iconos es una representación de la realidad y que es abstracta y que a lo largo de la historia la simbología fue cambiando. Sin embargo, tenemos iconos que todavía para nuestro mundo actual se mantienen. También podemos ver que el icono era una representación de una imagen que daba información y que le permitía al mundo entender o disertar para ese momento lo que quería transmitir la religión. Eh, para el hombre antiguo, los símbolos eran un aporte de luz, porque bueno, vivían en un mundo de incertidumbre donde reinaba la ignorancia y esta luz o este saber o este conocimiento venía dado de las manos de Dios. Podemos reconocer tres épocas del ícono. La primera década de oro, que fue durante los siglos cuarto al noveno, donde específicamente en el siglo cuarto, Justiniano, con el rey Justiniano, aparecen grandes templos y basílicas. Aquí empieza la construcción del mundo cristiano. Hay que recordar que antes de esto, para la época romana, los cristianos se encontraban en catatumbas y en estas catatumbas ellos empezaron a esculpir íconos, empezaron a esculpir imágenes, representaciones de Dios, de la palabra de Dios, para poder difundirla y poder dar a conocer los preceptos de esta nueva religión. Durante la segunda época, que es la denominada iconoclasta, durante esta época sucede un fenómeno. Hay una parte de la religión que se opone a los íconos y empieza un proceso donde al principio los destruyeron, persiguieron y se hablaba de la no adoración del ícono, ¿no? Sin embargo, a finales de esta época, el ícono 30 años después vuelve a aparecer y vuelve a ser defendido y podemos ver en todas nuestras iglesias todos los íconos que hasta el día de hoy se han mantenido. Luego, durante la segunda edad de oro de los íconos, ahí hay un verdadero apogeo de las artes bizantinas. Esto fue durante el rey, este reinado, y se hizo popular.
Entonces hubo una imposición del canon iconográfico hasta la comprensión de todos. De hecho, el icono para esta época se usaba con un carácter educativo. Aquí tenemos otra, esto fue escrito por Juan Pablo II. Dice, así como la lectura de los libros materiales permite la comprensión de la palabra vivida, viva del Señor, del mismo modo el icono permite acceder a través de la vista a los misterios de la salvación. Esto reafirma esa concepción que había en la época antigua de que el icono era para llegar a aquel pueblo, para culturizar a aquel pueblo, informarlo de lo que querían los preceptos de la religión. Otras, bueno, aquí podemos ver algunas imágenes iconográficas que están presentes dentro de lo que serían las iconografías de religiosas que conocemos inclusive hasta el día de hoy. Podemos observar, fíjense por lo menos acá, los aros que significan que además de estar en color o bien sea blanco o bien sea dorado, significaban que eran seres divinos, que eran espíritus enviados de Dios o bendecidos por Dios. Aquí tenemos una reseña que hace San Juan Damasceno. Dice, la imagen es la Biblia de los legos y lo que la Biblia es para los cultos, es el icono para los analfabetos y lo que la palabra es para el oído, es el icono para la vista. Entonces, aquí volvemos a tener una afirmación de que el icono fue hecho para llevar la religión y los preceptos religiosos hacia las clases que eran analfabetas, hacia el pueblo que no sabía leer. Luego vemos que, bueno, los iconos en el Oriente son una expresión de buena noticia y están al mismo nivel de los evangelios, o sea, de las escrituras. Ahora llegamos a los iconos modernos. Los iconos modernos nacen o se desarrollan a partir de 1970 por la empresa Xerox PARC y son incorporados a las computadoras y empiezan a ser usados en las máquinas y reconocidos por todo el mundo. El término icono es usado son imágenes que representan una funcionalidad y así lo podemos distinguir al día de hoy. De hecho, se hicieron universales y podemos ver que cuando aparecen los sistemas operativos de Windows y de Macintosh, se populariza el uso de iconos. Son sustituidos, por ejemplo, las funcionalidades como antes podíamos hacer un control C por una representación del icono de copiar, o por lo menos aquí tenemos una representación para todos. Este icono es reconocido y es universal, encender, para todos es reconocido y es universal hoy en día, pausar, seguir adelante, y en todos los equipos donde nosotros encontremos esta simbología, estos iconos van a tener la misma representación. Esto es una red y todos los podemos distinguir. Y asimismo se fueron haciendo y popularizando diferentes iconos que hoy en día pertenecen a nuestra vida cotidiana. Con referencia a eso podemos ver que ya para el año 2000, alrededor de los años 2000, 2007, cuando empiezan los smartphones, pudimos ver que este lenguaje del icono se hizo común y aparecieron nuevas formas de comunicación que son entendidas y aceptadas por todos. Las aulas virtuales. Ahora vamos a empezar a hablar con una distinción especial de aulas virtuales, son las aulas iconográficas. Según Cruz y Medina, las define como el espacio diseñado bajo la presentación de una o varias imágenes que están conformadas por botones, fotografías, imágenes alusivas, que se vinculan a un recurso o actividad del curso, que ante el participante permanecen ocultas donde él
es el principal protagonista y ejecutivo de cada una de las ideas expuestas. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, las aulas virtuales, las aulas iconográficas fueron diseñadas para que sea el participante quien tenga autonomía dentro del desarrollo de la actividad. Sin embargo, se ejecuta toda una planificación que permitirá que el estudiante vaya desarrollando la idea de aprendizaje y vaya generando conocimiento a lo largo de la iteración con los diferentes iconos que se presentan en el aula o en el EVA. Otra definición que tenemos de las aulas iconográficas fue desarrollada o presentada por Pedro Camacho, donde dice que las mismas son aulas que aparecen en la web 6.0. Se estandarizan los contenidos web y se integran las actividades ejecutivas. Al mismo tiempo, existe un equilibrio de contenidos dinámicos y se hace uso de los dispositivos móviles y la generación de conocimiento. Este es un modelo de aula virtual donde vamos a ver todas las iconografías que tienen relación con cada una de las actividades que se van a ejecutar posteriormente en lo que el participante clique sobre cada una de ellas. Ok, hablemos un poco de las características de las aulas virtuales iconográficas. Lo primero que tenemos que definir es que la iconografía es una imagen que tiene relación con el tema que se va a tocar dentro del aula. Es una forma creativa de mostrar la información. Utilizan la iconografía o iconos para enlazar recursos de interés, o sea, cada actividad que se va a desarrollar dentro del aula está relacionada con un icono que lo representa. Muestran una interfaz práctica y llamativa para los usuarios que la utilicen. En su elaboración se utilizan métodos de diseño instruccional y se basa en el modelo de educación constructivo. Permiten utilizar recursos didácticos que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante es el centro de atracción, permitiéndole la autonomía en su aprendizaje e independencia. Por último, veamos un ejemplo de un aula virtual iconográfica donde podemos ver, por ejemplo, el primer icono a la izquierda superior dice instrucciones. Al clicar aquí se nos abrirá seguramente una cantidad de información que le permita al alumno tener instrucciones sobre las tareas del aula. Luego vamos a ver la cafetería con un icono que la representa, tareas con un icono que hace alusión y empezamos a ver lo que serían tecnologías móviles, mobile learning. Esto nos hace alusión a que seguramente ahí conseguiremos contenido o temática relacionado con lo que está diciendo. Bueno, este es un modelo donde podemos observar también que los colores, la relación entre los iconos, la relación entre la forma como se van presentando los iconos que puede ver el alumno al entrar al aula, todo tiene relación y está relacionado con una temática, en este caso, algo así como con todo lo que tiene que ver con movilidad, con móviles, con tecnología. Bueno, gracias por su atención y a continuación les muestro algunas referencias en las cuales estuvo basada la investigación de este trabajo. Gracias.